buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Nos gozamos en el Señor en esta mañana, día maravilloso. Básicamente estamos iniciando esta semana, una semana, y bueno, queremos poner este tiempo y toda esta semana y todas nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos gozosos un día más de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reconciliarnos contigo, por esta oportunidad que nos das para obrar conforme a tu voluntad, Señor. Todos los días de nuestras vidas son difíciles, Señor. Tenemos que luchar, Señor, contra todas las cosas que este mundo trae, ¿no? Hay tantas cosas que nos llaman la atención, que anhela este cuerpo, esta carne. Sin embargo, hemos decidido entregar nuestras vidas, Señor, y aunque muchas veces las cosas sean difíciles para nosotros, tu palabra dice que todo lo podemos en ti, Señor, en Jesús. Tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos da la vida. Nosotros siendo pecadores, aún siendo nosotros malvados, aún siendo nosotros desagradecidos, desobedientes, Señor, tú estás ahí como ese Padre bueno, Señor. Nos limpias con tu palabra. Por eso, Señor, cada día, Señor, es un día perfecto para alabar tu nombre, loar tu nombre, darte gracias, Señor, en todo momento y en todo lugar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres Dios. Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea ungiendo mis labios, Señor, que yo no me aparte de tu palabra, sino que sea elocuente y que tu palabra sea conforme a lo que tu Espíritu Santo nos está y nos quiere dar a conocer en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, muy buenos días. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y vamos a abrir San Mateo capítulo 12, versículos 28 al 30. Dice ahí Mateo 12, versículos 28 al 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Gracias, Señor, por tu palabra y guíanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es una porción muy interesante y no creo que alcancemos a todos los versículos, pero sí por lo menos a esta primera parte. Porque está hablando Jesús y Él está diciendo que si por el Espíritu de Dios Él echa fuera los demonios, dice que ciertamente ya ha llegado el reino de los cielos. Nosotros venimos estudiando esto desde hace días y hemos entendido que el reino de los cielos ya llegó. Juan el Bautista anunciaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos, cuando Él envía a los 12, les dice exactamente: prediquen
que el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día, ¿qué es lo que predicamos cada uno de nosotros? Exactamente lo mismo, que el reino de los cielos ya está aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros hemos entendido que hay dos reinos, ¿no? El reino de los cielos, que es el reino que viene por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que Él viene, estaba anunciado desde el principio hasta Juan el Bautista, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Pero también está este reino que, este universo en el cual nosotros vivimos, actuamos, nacemos, crecemos, nos reproducimos. Bueno, pero este reino, así como el reino de los cielos tiene un gobernante que es Dios, que es Jesús, este reino también tiene un gobernante, el reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte, de la maldad. ¿Y es quién? Satanás. Entonces ya el Señor nos está hablando acerca de esto. Necesitamos entender que cuando el reino de los cielos, que es el reino de nuestro Señor, viene, Él no viene solo. El Señor viene dando algo que Él mismo llama señales, milagros y prodigios. ¿Y quiénes pueden llevar estas señales, estos milagros y estos prodigios? Dice el mismo Señor Jesucristo, los que creen. Es decir, que si usted ha creído y si el reino de los cielos ya está en usted, usted tiene toda la autoridad y el poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. Y bueno, vamos a ver cómo esto funciona. Entonces Jesús viene haciendo milagros, prodigios y echando fuera demonios. Dice, vamos a leer esta misma historia en el libro de Marcos y abramos por favor Marcos capítulo 3. Marcos es un libro precioso porque inmediatamente que inicia el libro, inicia hablando acerca de los milagros de Jesús, ¿no? Solamente en el primer capítulo Jesús ya ha echado fuera demonios, ha sanado enfermos. Bueno, lea el libro de Marcos, es un libro maravilloso. Y leamos Marcos 3:27. Dice ahí, la misma lectura, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Y esta primera parte, el versículo 27, está hablando de que nadie puede, ¿sí?, entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Pues que sea fuerte y atado. Nosotros no podemos atar al hombre fuerte. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros podemos echar fuera demonios, ¿sí? Pero recuerden y explicamos, en este gobierno, en esta jerarquía, ¿quién es el rey, digámoslo así? El príncipe, el que gobierna este mundo, Satanás. ¿Y él a quién gobierna? Pues está gobernando a esta gran cantidad de súbditos suyos, ¿no? Que trabajan para él, que son de él. ¿Quiénes son? Pues hay dos grupos. El primer grupo son los demonios, espíritus inmundos. Todos, absolutamente todos están bajo su autoridad. Ese cuento de que magia blanca y magia negra, no. Cualquier cosa que esté por fuera de los preceptos que Dios ha establecido es oscuridad. ¿Me hago entender? Entonces, necesitamos entender sobre quién está obrando Satanás. Y Satanás está obrando sobre dos grupos. El primer grupo, ¿quiénes son? Los demonios, espíritus inmundos. Ellos hacen caso y obedecen a lo que él les está enviando. ¿Y cuál es el segundo grupo? Bueno, primero quiero aclarar bien el primer grupo. ¿De dónde viene este primer grupo? Todos los espíritus inmundos, para los que no saben,
y esto lo tenemos que estudiar muy profundamente en nuestro seminario. Son los espíritus de las personas que no han creído en Jesucristo, que rechazaron su amor y murieron sin Cristo. Estos espíritus inmundos quedan en este universo, molestando. Son como piojos, se pasan de persona en persona y se quedan muchas veces en una persona. ¿Y qué hacen estos espíritus inmundos? Pues actúan en las personas. Y pues, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Recuerde a qué ha venido el enemigo: a matar, a robar y a destruir. Ese es el propósito de ellos: acabar con las personas, enfermar a las personas, llevar a las personas a la muerte, enloquecerlos, ¿sí? Fíjense que las historias que el Señor nos habla, por ejemplo, el endemoniado gadareno, ellos son locos, ellos son enfermos, ellos cargan muchas cosas dentro de sí, y este endemoniado solamente le pregunta al Señor: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Legión, porque somos miles dentro de un solo ser, miles de demonios dentro de una sola persona. Entonces, ¿a qué vienen estos demonios? A acabar con su vida. No, que no puedo dormir, pues alguien lo está molestando. Mira, me ha venido esta enfermedad y de una vez quiere acabar conmigo. Que no está molestando, un espíritu inmundo. ¿Gobernado por quién? Por Satanás. No, que me han salido pústulas en la piel, de repente vino un tumor. Nosotros tenemos que entender que todas estas cosas vienen porque hay alguien espiritualmente que está obrando para que esto suceda. Por eso siempre que el Señor Jesucristo habla de que viene a sanar, viene a resucitar, viene a echar fuera demonios, siempre habla de eso. Está ligado lo uno con lo otro. Por eso dice: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí está todo en conjunto, ¿cierto? Entonces el primer grupo de huestes espirituales, por decirlo así, que está gobernado por Satanás, ¿quiénes son? Los espíritus inmundos, es decir, los demonios. Y el segundo grupo, ¿quiénes son? Pues sintiéndolo mucho, son las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Si una persona, y lo siento mucho, a veces me pregunta, pero todas esas personas que no han creído están siendo gobernadas por Satanás. Todas esas personas son millones y millones y millones. Yo sé que usted está en su casa y usted ama al Señor. Y quiero que usted piense alrededor, no solamente en la manzana donde usted vive, en esas 4 calles, ¿cuántas personas le han rendido la vida al Señor Jesucristo? A veces uno dice 1 o 2 familias, o quizá usted no conoce a ninguno, ¿no? Realmente son muy pocas las personas que han decidido entregarle la vida al Señor Jesucristo, que le han permitido al reino de los cielos obrar en este universo. Entonces, fíjese lo que dice Juan 8:34. Vamos a Juan 8:34. ¿Por qué decimos que las personas que no han creído son hijos del diablo? Eso es lo que dice la Escritura. Juan 8, leamos desde el 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí está hablando a quiénes, a los que habían creído. Fíjese, creían, conocían. Salga a la calle, pregunta: ¿quién es Jesús? Todo el mundo le va a decir, todo el mundo le va a decir, yo sé quién es Jesús. Pero ¿realmente han entregado sus vidas? Ese es el problema. Y aquí está diciendo lo mismo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si creéis, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, estos judíos no eran discípulos de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que ellos tienen que conocer? ¿Qué verdad? ¿Sí?
Saltémonos al versículo, sigamos leyendo. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el esclavo? Esclavo es el que hace pecado, ¿cierto? ¿Y esclavo de quién? Pues es esclavo de Satanás, es decir, hijos de Satanás. Sigamos leyendo, versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿de qué casa está hablando Jesús? Pues de su casa, del reino de los cielos. ¿Quién es el esclavo? El hijo de Satanás. ¿Quién es el hijo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? La Biblia dice en Juan 1, leámoslo. Pues a veces no tengo estas citas, pero tenemos que leerlo para entender. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Pues los que hemos creído. Si usted no ha creído en el Señor, si usted rechaza el amor de Dios, si usted dice, no, eso no es verdad, eso es una fábula, nosotros somos producto de la evolución, ¿sí? Pero en el día de la tragedia, en el día de la angustia, usted clama a Dios, pues tremendo, ¿no? O sea, vivamos y comamos y vivamos y muramos que mañana moriremos. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros necesitamos rendirle nuestras vidas al Señor. Si nosotros no creemos, nosotros creemos que a Jesús, a Dios no lo podemos pasar por la galleta, pues lo siento mucho. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes somos los hijos? Los que han creído. Los demás sí son hijos, pero ¿hijos de quién? Eso es lo que tenemos que ver. Hay dos reinos, hay dos señores. Cada uno nos escogemos con qué señor queremos vivir. ¿Quién quiere usted que sea su padre? Mire lo que dice más adelante. Juan, esto a mí como que la piel se me puso rosuda. Juan 8, digamos leyendo, dice el versículo 36, Juan 8:36. Entonces estamos hablando de que los que no creen son esclavos, es decir, hijos de Satanás. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya Jesús vino, ya Jesús lo dio todo. Lo único que necesitamos es creer, ya nos libertó. La puerta está abierta, es decir, es como si estuviéramos en una cárcel, en una prisión. Y Él ya vino en algún momento, ¿sí?, que nosotros no nos dimos cuenta, y Él vino y quitó el cerrojo de esa puerta, ¿cierto? Está abierta. Pero la gran mayoría de la humanidad persiste de estar en esa celda, encerrados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Empujar la puerta y decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo creo. Eso es todo. Y ya, esa es la verdad ya nos hizo libres. Pero es que dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice ahí, porque sus obras eran malas. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender esto. Esto es muy sencillo. Versículo 36, nuevamente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Saltémonos ahora sí al versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre.
¿Se da cuenta lo que le está diciendo Jesús a los judíos que habían creído en él? Ustedes hacen las obras de su Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y les dice, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces fíjese, a los judíos que había creído en él, Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Sencillamente, ¿por qué? Porque quieren hacer las cosas del diablo. No han querido creer en el Hijo de Dios. Y ellos, fíjese, ellos dicen, nosotros creemos en Dios. No, no están creyendo en Dios. Quizá lo conocen como lo conocía yo, por ejemplo. Yo conocía a un Dios que estaba en algún lugar. Y cuando yo tenía una excusa para algo, yo decía, Dios sabe, sí, Dios sabe que estoy apartado, ¿sí? Dios sabe que me estoy perdiendo. Pero realmente hasta que nosotros no entreguemos verdaderamente nuestras vidas, pues no hay nada que hacer. Estamos completamente perdidos. La palabra del Señor dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere acabar? Con su vida, con su espíritu. ¿Qué no quiere? Que su espíritu sea salvo. Entonces, detrás de todo esto que nos acontece en nuestras vidas, decíamos, hay algo que nos quiere manipular aún en nuestro estado de ánimo. Es que no puedo dormir, es que me siento enferma, es que estoy en depresión, y todas estas cosas tienen un fin, un propósito, que nosotros blasfememos de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Se da cuenta por qué estos versículos que leímos de introducción están ligados? Porque muchas veces toda esta opresión demoníaca, lo voy a llamar así, demoníaca, esa opresión del enemigo, esa opresión de Satanás, nos lleva a decir y a lanzar palabras, ¿cierto? Eso es lo que él quiere, oprimirnos, apocarnos, acabarnos, ¿sí? Estrujarnos hasta que nosotros digamos, ya no más. ¿Será que hay un Dios? Y empecemos nosotros a protestar y nosotros a blasfemar del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar del Espíritu Santo? Pues dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio de lo que Dios, el Señor Jesucristo enseñó y dijo, que Él toma, dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Blasfemar del Espíritu Santo es decirle, hey, Espíritu Santo, tú no eres nada, tú eres mentiroso. ¿Sí? Nosotros no podemos jamás hablar en contra del Espíritu Santo. Porque rechazar a Jesús, rechazar al Espíritu Santo es decirle, Señor, tú no existes, tú no vales. Es tomar por inmunda la sangre de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que quiere de nosotros Satanás, matarnos, y mientras nos mata, que nosotros hablemos en contra de Dios. Pero hay un ejemplo preciosísimo en Lucas. Yo me animo porque es hermoso. Lucas 13, espero no perderme porque se me cruzan los claves. Lucas 13 dice así, Lucas 13, 10 al 16. Y este ejemplo es, bueno, escuchémoslo y ya usted podrá juzgar, ¿cierto? ¿Cómo es que funciona Satanás? Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada
y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía esta mujer? ¿Cuál era su enfermedad? Ahí lo dice, un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué hace Jesús? Pone sus manos sobre ella, ¿sí? Y ella es que inmediatamente sanada. ¿Para qué? Para que glorifique al Señor. Yo sé que aquí hay personas hoy conectadas que han sido sanadas por el Señor y que no lo pueden creer todavía, y glorificamos el nombre del Señor. Y Dios nos manda a poner manos sobre los enfermos y que sanarán. Así es, así funciona. Ejemplo os he dado, sigamos leyendo. Cuando Jesús vio a esta mujer, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Tremendo. ¿Quién tenía atada a esta mujer? Dice ahí que Satanás había atado a esta mujer por 18 años. ¿Me hago entender? Entonces fíjense que todo lo que venimos recogiendo a través de lo que hemos estudiado, lo vemos plasmado aquí por la misma palabra de Jesús. El enemigo ha venido para matarnos, robarnos y destruirnos. Pero él no viene solo. De hecho, muchas veces ni siquiera él actúa, él envía a sus demonios. Y entonces ellos están ahí para atormentarlo a usted, a mí y a cuán persona ellos quieran. Pero debemos entender que la luz ya vino a este mundo, es Jesús. El reino de los cielos ya se acercó. ¿Y quién ata al hombre fuerte? Es decir, a Satanás. Pues Jesús. Jesús ya vino y ya lo ató. ¿Me explico? El enemigo ya está atado. ¿Por quién? Jesús mismo lo ató. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos entrar y robar, por decirlo así, lo dice la Escritura, ¿sí? Y tomar posesión de lo que él se había robado. ¿Quiénes? Ya los espíritus inmundos no hay nada que hacer. Ya el que murió sin Cristo, espíritu inmundo es. Ellos ya están esperando que vuelva el Señor para ser ya condenados, ¿sí? Ya, de hecho, ya están condenados. Y Satanás ya está condenado. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros robar o recuperar de lo que tiene Satanás? Pues las personas que todavía tienen vida, ¿cierto? Y no han creído. Esas son las posesiones que nosotros podemos tomar ahora mismo. Entonces, yo lo aliento a usted que ha creído en el Señor. Primero, el diablo no lo puede tocar. Lo puede engañar. Nos puede engañar, pero no lo puede tocar. Ojo, importante eso. Leamos, ¿dónde dice eso? Porque todo tiene que ser basado en las Escrituras. Primera de Juan 3:8. Fíjese. Es más largo, pero 3:8. Leamos. Ahí está diciendo. Desde el 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo
como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se da cuenta? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. Por eso le dice a esta mujer, sé sana, y ella es sanada en ese mismo instante. ¿Listo? Número 1. Saltemos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne, y también participó él de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es estar sujeto a servidumbre? Pues miremos otra versión. Hebreos 2, wow, aquí hubo un cambio. Hebreos 2:14. Me disculpan que me demore, pero sí quiero ver qué dice en otra versión. Hebreos 2:14. Vamos a ver en Palabra de Dios para Todos. Dice, los hijos de una familia son seres... Hebreos 2:14. Aquí sí es que está muy diferente. Dice, los hijos de una familia son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Dios habla hoy para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar, es decir, al diablo. ¿Se da cuenta? Jesús murió ya derrotó ¿a quién? Al enemigo. Entonces dice ahí que no nos dejemos engañar. Dios, esto es maravilloso. Cuando nosotros entendemos eso, Dios, tenemos todo el... ¿Qué le dice a sus discípulos? Dice en Mateo 11, 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en ciudades de ellos. No, esto es otra cosa. Dice que el Señor Jesucristo, a ver si les dio autoridad. Aquí está, es Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Espíritu inmundo, sale de ahí. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted se sienta enfermo, cuando usted en las noches se sienta agobiado, cuando venga esa opresión, cuando usted siente una oscuridad, un frío, algo como que lo aprisiona, algo que se le sienta en el pecho, de muchas maneras se manifiesta. Cuando usted siente esos deseos de matarse, angustia, un desespero que usted dice, no, esto no es normal, lo primero que tenemos que hacer es postrarnos delante de la presencia del Señor, clamar al Señor y en el nombre de Jesús echar fuera todo demonio. No tiene potestad sobre usted y usted lo tiene que decir. Usted ya ha sido derrotado. Espíritu inmundo, se va de mi vida ahora mismo. Toda enfermedad desaparece. ¿Sí me hago entender? Porque está escrito, así lo dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y más que devocional, hoy se me fue como más una prédica, pero necesitamos entender las buenas nuevas de salvación.
La salvación es que Jesús ya llegó a su vida. Permita que el reino de los cielos obre en usted. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea guiándonos a través de su palabra. Padre amado, nosotros estamos gozosos